Hola, somos Punk Analítica. Es en serio, el gobierno de México, ante la amenaza de un gobierno abusón, como es el gobierno de Estados Unidos, de imponernos una agenda más efectiva en el combate al crimen organizado, ante esa amenaza, el gobierno de México recurre al mito de Cuauhtémoc para generar simpatías con los ciudadanos. Es un referente la figura histórica de Cuauhtémoc para las nuevas generaciones, para los jóvenes. Por medio de una puesta en escena con actores, música y fanfarrias, se promovió por medio del aparato de propaganda del gobierno un evento histórico ante la necesidad de victimizarse. Se manipula un evento histórico para tratar de influir en la percepción de los mexicanos. Si recurrir al mito de Cuauhtémoc es con el fin de simbolizar que hoy el país es víctima de una fuerza política externa, de un opresor que amenaza nuestra existencia, el usar la figura de Cuauhtémoc es un despropósito total, ya que lo único que hay unanimidad entre los historiadores en ese hecho histórico es que no solo fueron los españoles los que acabaron con el imperio tiránico que él representaba, sino que de manera determinante fue el repudio de los demás pueblos de Mesoamérica los que hicieron posible la caída de Tenochtitlán. Ante la necesidad de crear distractores para no hablar de los temas importantes, como son la seguridad, que tiene asolada la inseguridad algunas partes del territorio, como es la salud, la calidad de la educación, etc. El gobierno de México, por enésima ocasión, solicita a España que pida perdón, que se disculpe por los acontecimientos de la conquista. El gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno federal, reacciona con la misma fórmula de su antecesor, de Andrés Manuel López Obrador. Se sigue el mismo guión de apelar a los sentimientos nacionales, asusando los complejos de inferioridad de los mexicanos. Efectivamente, Cuauhtémoc fue una víctima, pero omiten aclarar que fue víctima de sus víctimas, pueblos que se aliaron con los extranjeros, con los españoles, para liberarse de la tiranía, de la esclavitud, del yugo que los oprimía. Y sí, en algo tiene razón el gobierno. Cuauhtémoc es un símbolo de la resistencia a un cambio civilizatorio que era inminente y que de cualquier forma se iba a realizar. El gobierno enciende las emociones de la gente con historietas contadas a modo para mantener viva su base electoral. Seguramente, en sus estudios de opinión, en el sur del país, en el centro del país, donde se concentra su voto más duro, este discurso toca las fibras sensibles de la gente y genera bastante rentabilidad electoral. Al parecer, la evidencia de las últimas encuestas, donde se reafirma la popularidad, la alza de la presidenta y de la Cuarta Transformación, también hay que decirlo, encuestas que en un entorno político como el mexicano de control mediático, pues siempre se tienen que poner a prueba. Pero si las damos por válidas, pues esas encuestas constatan la eficacia de un discurso nacionalista en su base electoral en grandes segmentos de la población. Desde ese punto de vista, se entiende que en algunas escuelas del centro del país se esté promoviendo la enseñanza del náhuatl. Totalmente a contrapelo de lo que los jóvenes necesitan aprender para insertarse a un mundo global donde la modernidad es la llave de entrada. Si hay un lenguaje que necesitan aprender los jóvenes, son los lenguajes de las tecnologías de información.
Pero bueno, quiero pensar, y esto observo, que a diferencia de los estados del centro y sur del país, en el norte, en los estados de la franja fronteriza, este discurso nacionalista y patriotero no tiene el mismo impacto en la conciencia política de los ciudadanos. Solo basta observar cómo en el norte los pueblos originarios, con un pragmatismo forzado, si se quiere, se integraron a la nueva cultura dominante para cambiar de manera radical sus condiciones materiales de existencia. Y rápido se mezclaron con los colonos extranjeros. Aquí, los mestizos tenemos sangre indígena, europea, de Medio Oriente, de Asia, etc. Y eso no nos hace mejores o peores ciudadanos. Claro que como en todo el país, también polula el racismo y el clasismo. ¿Cómo no lo va a haber si los mismos gobiernos promueven discursos identitarios que polarizan a la sociedad? México es un país aún muy joven y su identidad nacional está en proceso de construcción. Siempre existirá la tentación del Estado y líderes demagógicos de abusar con este tema para encender los ánimos de la población con un objetivo electoral. Pero al final no es el Estado, no es el gobierno, aunque este es un fenómeno que se da de manera reiterada en todos los países del mundo, pero no es el Estado, no es el gobierno quien define el fenotipo físico o los rasgos culturales de la población. Son otras dinámicas internas más complejas, las cuales tardan mucho tiempo en madurar, las que determinan, las que influyen que un país tenga una identidad particular. Este nacionalismo ramplón que promueve el gobierno de México para victimizarse por medio de un glorioso pasado indígena, un pasado como el escudo para no ceder a presiones externas, nos debe llevar a una profunda reflexión. Y con esto no quiero demeritar de forma alguna la importancia que tienen los pueblos originarios en conservar su identidad, sus tradiciones, etc. Al final de cuentas, esos pueblos, entre otros pueblos que llegaron a México, son los que nos dan una identidad como mexicanos. Y no se vale que el gobierno utilice algunos complejos de inferioridad para tratar de generar simpatías ante una política externa a la cual pues no se siente con la seguridad de enfrentar. ¿Cómo se puede blindar a la sociedad? Y esa es la reflexión. ¿Cómo se puede blindar a la sociedad, a nuestros jóvenes, de este tipo de manipulación, de este adoctrinamiento que en vez de impulsarnos al futuro nos arrastra al pasado? Una cosa es clara, no será alimentando los complejos de los mexicanos como construiremos un México fuerte y con influencia en el mundo. Amigos, por el momento es todo y seguramente nos volveremos a ver.